Hola, hoy estamos con Diego Espina. Diego, cuéntenos un poco quién es usted y a qué se dedica. Bueno, mi nombre es Diego Fernando Espina, pertenezco pues, a la Asociación de Árbitros del Quindío, como árbitro de la categoría B. Soy licenciado en Educación Física y Deporte, egresado de la Universidad del Quindío. Eh, Mucho gusto, buenos días. Bueno, el día de hoy le voy a hacer una entrevista que está relacionada con la educación y con unos aspectos sociales y culturales que interfieren en ella. Entonces, en primera medida, si usted considera que la educación del siglo XXI sirve para algo y si realmente es necesario. Bueno, la educación, como siempre lo ha sido, es un pilar muy importante para la sociedad, ya que por medio de la educación transformamos personas, inmiscuimos todo lo que tiene que ver con la sociedad dentro de la educación, ¿cierto? Si tenemos una población educada, vamos a tener una sociedad mucho mejor y nos vamos a desenvolver mejor en la sociedad. Ok, la segunda pregunta es si usted considera que todos los aspectos políticos, sociales y culturales se ven inmersos dentro de la educación. Pues por el sistema educativo que manejamos aquí en nuestro país, creería yo que no está todo muy inmerso dentro de la educación, que debería ser un pilar muy importante y un punto de inicio para estas nuevas generaciones. O sea, involucrarle todos estos aspectos que son políticos, sociales, culturales dentro de la educación actual. ¿Por qué? Porque estamos generando una educación, digamos, lo que muy a medias. Entonces debería ser más global la educación en este siglo XXI. A partir de esa respuesta voy a orientar la siguiente pregunta. ¿Cómo considera usted que la educación se empieza desde la casa, en la familia, en los amigos, o es un proceso netamente de la escuela? Obvio no, la educación empieza desde todos los aspectos sociales pues, del ser humano, desde el ambiente familiar, ya cuando pasamos a involucrar la sociedad, cuando llegamos a la parte académica en la escuela, en otros campos donde pues, pueden estar inmersos todos estos campos educativos, ¿cierto? No solamente en la escuela, porque la escuela sí es un punto muy importante, pero todo se inicia desde la base que es en el hogar. Listo, y para finalizar, ¿qué le ha aportado a usted la educación? Bueno, no, la educación ha sido muy importante para mí porque, pues obviamente, adquirir un título profesional no quiere decir pues que uno sea, eh, esté trascendiendo mucho en la sociedad, pero sí es un pilar muy importante para generar, digamos, ese avance personal y poder abrir unos campos más de acción dentro de una sociedad que ahora está muy denegada, ¿sí? La educación nos va a dar todo para vivir y nos va a llenar mucho en la parte personal y espiritual. Muchas gracias, Diego. Hoy estamos con Juan José. Juan José, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, yo soy músico por hobby, estudiante de lenguas modernas y también investigo un poquito en diferentes ramas del arte como la danza también. Ok, Juan. Juan, cuéntanos si consideras que es importante la educación del siglo XXI o no y por qué. La educación, sí señor. Lo que pasa es que para mí es tan importante la educación como las metodologías de trabajo en cada aspecto y contextualizar pues la situación social de cada espacio para poder saber qué tipo de educación se aplica. Muchas gracias, Juan. Juan, ahora que estás tan relacionado con los aspectos culturales de la danza, de la música, ¿cómo consideras que interfiere la cultura en todos los aspectos de la educación? Directamente porque como dije, el contexto es uno de los principales aspectos que influencian las formas de ser y las formas tanto de aprender como de interactuar de todas las poblaciones. Entonces creo que hay que tener muy en cuenta qué tipo de cultura es para aplicar lo mismo que dije ahora, un tipo de educación pertinente. O sea que en ese sentido consideras que es muy importante la cultura, la casa, la familia, los amigos dentro de la educación. Completamente. Todo el contexto sociocultural de un individuo le afecta en la forma de aprender. Excelente, Juan. Y por último, ¿qué te ha aportado a ti la educación?
La educación, formación, tanto académica como personal, interacción, medios de comunicación con otro tipo de espacios, como los culturales, también como los académicos en las universidades, espacios también de interacción no solo con personas de este país, sino internacionalmente. Juan, muchas gracias, muy buenas tus respuestas y totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a ustedes. Hola, buenas noches. Hoy estamos con el entrenador Pantoja. Preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Diego Leonel Pantoja Gutiérrez, soy entrenador de la selección Quimbaya de Porreños. Ok. Pantoja, te voy a hacer unas preguntas relacionadas con la educación y con la cultura y con la sociedad, para ver cuál es tu opinión al respecto. La primera es si consideras que la educación en el siglo XXI es importante para la sociedad y por qué. Todas las sociedades tienen una transformación cultural, donde la educación va a guiar o a crear los parámetros de la misma sociedad. Entonces es muy importante, claro. ¿Cómo consideras que se ven inmersos los procesos deportivos dentro de la educación y dentro de la misma cultura? Es algo recíproco. La cultura deportiva crea procesos educativos. La educación ayuda a fortalecer el deporte y el deporte es un pilar fundamental dentro de la sociedad, la cultura, el deporte. Okay. ¿Qué te ha aportado a ti la educación y por qué la consideras importante en tu vida? Bueno, la educación es un pilar fundamental para mi trabajo, para mi fuente laboral, para mi vida, para todo lo que mis logros que he tenido. Yo soy licenciado en Educación Física y Deportes y gracias a esta carrera, gracias a la educación que yo he tenido, puedo tener oportunidades laborales, he conocido otros países, entonces es muy importante para mi vida. Y para finalizar, si consideras que la educación empieza por casa, si es más de la sociedad, si depende netamente de la escuela, ¿qué consideras ahí? Nosotros estamos en un proceso educativo desde que estamos en el vientre, entonces la educación está en todo momento y en cada instante. De decir que la responsabilidad es solamente de la casa o solamente del colegio sería erróneo. En la casa se enseñan valores, principios. En la universidad, en el colegio tenemos otras herramientas. Entonces la educación siempre está en constante contacto con el ser humano. Muchas gracias, Pantoja. A usted. Amable. Hola, buenos días. El día de hoy estamos con Jennifer. Jennifer, para comenzar, cuéntanos quién es usted y a qué se dedica. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Villa, soy estudiante de licenciatura en Educación Física y estoy en octavo semestre y me dedico a estudiar y a trabajar. Ok, Jennifer, el día de hoy le vas a hacer una entrevista relacionada con la educación, con la cultura y con la sociedad. Para comenzar, ¿usted considera que la educación del siglo XXI es importante y por qué? Bueno, es muy importante en primer lugar porque nos ayuda a formarnos como personas, nos ayuda a formarnos como profesionales y pues la educación yo pensaría que es todo, es un factor muy importante en la vida de cualquier ser humano. Ok, la segunda pregunta es ¿cómo considera usted o si considera que interfieren todos los aspectos sociales y culturales dentro de la educación? Claro que sí, inciden directamente, pensaría yo, primero porque estamos en una sociedad, ¿cierto? Y siempre la educación va a estar en todo lado, bueno, la educación como un pilar importante. Y ya pues como estamos en sociedad, obviamente va a incidir directamente en todo lo relacionado con la educación. Tercer pregunta es si usted considera que debe haber un periodo de educación obligatorio y por qué. Sí, yo pensaría que sí, porque primero la educación nos va a formar, ¿cierto? Entonces hay que tener como unos periodos, pues me parece que también los periodos que están establecidos hoy en día, porque van acorde a las edades de los niños.
y acorde al aprendizaje que ellos van adquiriendo durante la vida. Ok, y para finalizar, ¿qué le ha aportado a usted la educación? Pues yo pensaría que la educación me ha aportado mucho, pues todo porque gracias a la educación pues lo que soy hoy en día, la educación es muy importante para todos nosotros. Jenner, muchas gracias. A ustedes. Por esta exclusiva. Por finalizadas estas 4 entrevistas. Fueron unas entrevistas que me dejaron muy satisfecho. Fue una experiencia grata encontrar que las personas entienden cómo la educación, la cultura y la sociedad van de la mano, que van en el mismo camino, en el mismo sentido. La educación sirve de base a la cultura y a la sociedad, perdón, para su formación, y en ese mismo sentido la educación se permea de las sociedades y de las culturas. Agradecer la atención, agradecer ver hasta el final este video.